Dijeron que nos pagarían, pero no pagaron a ninguno. Mercenario británico se rindió en Ucrania, y quiere regresar a casa. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video del interrogatorio a un mercenario británico, capturado en Ucrania. Su nombre es Andrew Hill, y el comando con el que iba fue derrotado en la región de Nikolaev, al sur del país. El británico resultó herido y se rindió a las fuerzas rusas. El combatiente contó que había llegado a la frontera entre Polonia y Ucrania, para ayudar a los refugiados por su propia voluntad. Y luego alguien me dijo que podía ayudar dentro de Ucrania, recordó Hill, que es oriundo de Plymouth. El hombre dijo que portaba un fusil checo CZ, y que recibía información mínima de su mando. Había 7 personas en su grupo, a quienes no conocía. Dijeron que nos pagarían, pero no pagaron a ninguno, dijo. Hill preguntó si está fuera de peligro y cuándo le enviarían a casa. El entrevistador contestó que ahora esto se desconoce, pero le aseguró que su vida no está amenazada. ¿Y qué tal con mi brazo? ¿Me enviarán a un hospital?, preguntó, y el interlocutor respondió que le brindarán la asistencia médica necesaria. El portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konashenkov, informó a mediados de este mes, que Kiev logró atraer a Ucrania a 6.824 mercenarios procedentes de 63 países. El grupo más numeroso llegó desde Polonia, 1.717, mientras que unos 1.500 son originarios de Estados Unidos, Canadá, y Rumanía. Además, unos 300 llegaron desde el Reino Unido, una cantidad similar desde Georgia, y 193 individuos desde los territorios sirios controlados por Turquía. Según el representante, al menos 1.035 mercenarios fueron liquidados, mientras que 912 se negaron a participar en las acciones combativas y huyeron del país. Konashenkov recordó que los mercenarios extranjeros no son considerados como combatientes de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Vinieron a Ucrania para ganar dinero matando eslavos. Así que lo mejor que les espera es la responsabilidad penal, y largas penas de prisión, aseveró. When did you give information about this schedule we concentrated before being transported to Ukraine? I flew to there on my own and down to the border to help by myself. And then when I was at the border, that's when someone approached me and said so I can help further in Ukraine. How much did they pay you? They didn't pay me. No, they said they haven't paid me nothing, no, but they said there was meant to be paying people, but no one's being paid. How would this work? Are you going to write a whole week for how long, or is there anyone who's been able to get back home to England or anything like that? No, I absolutely cannot say right now how long this is gonna take, but you can be sure that nothing dangerous here. He's taking care of your bullet shot. These young soldiers. No. What would you like to say to the other Englishmen who decide to go to Ukraine? But they need to really think about it, whether this doesn't involve us. Amigos, hemos vuelto Publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Y atención, que después de las declaraciones de don Roberto Centeno, el Mundo al Rojo está rojo, no rojísimo. Está hoy que explota. Después de lo que hemos hablado, de cómo ya Estados Unidos está interviniendo de una forma muy directa, y eso puede provocar un acto de guerra que desencadene en una auténtica guerra mundial, según don Roberto Centeno. Vamos a conectar con Mabel Petit al otro lado del Atlántico. A ver si la tenemos, no la tenemos todavía. A ver, parece que se nos ha desconectado, pero mientras tanto voy a leerle la siguiente noticia. Un grupo de expertos asegura que Soros está moviendo los hilos en Ucrania. Atención a lo que dice esto, que en Ucrania se espera que Soros sea el principal beneficiario de la venta de activos rusos, informa Rustrand. Soros, a través de su oligarca, vicevirrey Tomás Fiala, CEO y fundador de Dragon Capital,
adquirió 350.000 metros cuadrados de bienes raíces comerciales en Ucrania a través de fondos conjuntos solo en los años 2016-2018. Con inversiones de hasta 400 millones, Dragon Capital se ha convertido en el mayor comprador de activos inmobiliarios y de medios en el mercado ucraniano. Soros tomará el control del sistema de comunicaciones si Rusia pierde la guerra. Ha dicho lo siguiente, Soros: necesitamos a una Ucrania como torpedo de la guerra con Rusia. Nos importa un carajo el destino de los ciudadanos de este país, dijo una vez Soros, según el portal. Soros le dijo al British Guardian en 2019, cuando el presidente Vladimir Zelensky fue elegido presidente, Ucrania se convertirá en su mejor proyecto. Ucrania había visto varias revoluciones y ninguna había tenido éxito, pero las últimas elecciones habrían sido libres y justas. Tomó un país como Ucrania y tuvo varias revoluciones y cada una de ellas fracasó y ahora tuvo unas elecciones libres y justas, opinó el multimillonario. No es sorprendente que Soros se haya convertido en uno de los mayores donantes de causas y candidatos demócratas en los Estados Unidos de América. No sé si tenemos ya a Maybor Petit. Maybor, ¿cómo estás? Un gran saludo, Jesús, desde acá, desde Nueva York. Por acá estamos sorprendidísimos con tantas informaciones que han ocurrido a lo largo de esta semana que concluye. Iba calentando, mientras conectaban contigo, iba calentando motores, porque sé que, bueno, esta noticia de Soros tan implicado, digamos, en Ucrania y que dicen que se utilice Ucrania como un torpedo contra Rusia, pues esto yo creo que deja la opinión pública un poco fuera del contexto de las informaciones que está viniendo de los diferentes medios de comunicación, ¿no? Pero no solamente eso, y es que las organizaciones que financia George Soros están especializadas en generar conflictos sociales, en influir los aparatos e instituciones democráticas para llevarlas al cambio de esa sociedad abierta ideal por la que luchan todos sus adeptos. Es importante destacar que en el caso de Ucrania, las organizaciones de George Soros están presentes desde hace muchísimo tiempo, trabajando en la influencia del aparato de justicia, del aparato social, de organizaciones que están trabajando en función de todo lo que es la transformación jurídica. No opera solamente en Ucrania, opera en casi todos los países de Europa, aquí en los Estados Unidos. Para que tenga una idea la gente que nos está viendo, George Soros financia desde los grupos de la sociedad civil que van en contra de, por ejemplo, la aplicación de la justicia, todas las organizaciones que buscan que se desfinancien las policías, que no haya aplicación de la ley, que se liberen a los criminales por unas fianzas prácticamente regaladas por las mismas organizaciones de George Soros, es decir, toda una estructura que va contra los sistemas, porque George Soros cree en un concepto que no necesariamente está vinculado a lo que son los estados-naciones y muchísimo menos a la cultura judeocristiana, que en función de los principios y valores es lo que sustenta las democracias liberales. Él está en contra de ello y utiliza conceptos bastante mañosos para engañar a la gente. Maybor, hemos estado hablando antes de que ya hay muchos indicios de una implicación directa en la guerra de los Estados Unidos, del gobierno de Biden, en la guerra de Ucrania. Por ejemplo, como la destrucción del crucero de Moscú, fue directamente localizado por satélites norteamericanos y fue, bueno, explotó de aquella forma. Se ha hablado de que recientemente aviones llenos de soldados rusos ha sido organizado todo por la CIA. Incluso se ha estado hablando de que en el cerco de Mariupol pues, ha acogido mercenarios y militares de la OTAN y relacionados con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En Estados Unidos se sabe que la implicación tan directa de los norteamericanos puede derivar en un conflicto aún mayor. Creo que hay muchas personas que están claras en lo que ha sido la influencia de los Estados Unidos en algunas acciones militares en Ucrania. Y particularmente esta semana que concluye se discutió en el seno del Congreso de los Estados Unidos este tema que tiene que ver no solamente con la influencia, con todo lo que son la puesta al servicio de Ucrania, de los servicios estadounidenses, sino el apoyo desde el punto de vista militar y financiero.
esta semana que concluye, Joe Biden prácticamente aprobó una orden que pues va a llevar a Ucrania 33.000 millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, entre los cuales hay 20.000 millones que están única y exclusivamente relacionados con ayuda militar. Esto indica que, según el mismo presidente Joe Biden, por cada uno de los tanques rusos, pues los ucranianos tendrán doble servicio para atacarlos. Y esto es una influencia que muchos consideran que es directa de los Estados Unidos, con lo cual puede incrementarse la tensión y, bueno, errores como estos en el pasado han llevado a una guerra mundial. Militares ucranianos acusaron al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania de enviarlos al matadero. El ejército ucraniano se opuso abiertamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares ucranianos, de la 79ª Brigada de Asalto Aéreo, acusaron al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania de pérdidas colosales, derrota, y envío real de sus unidades al matadero. La derrota completa de los paracaidistas ucranianos cerca de Yampol desmoralizó por completo a los militares. En los fotogramas de video presentados, se puede ver el llamamiento abierto del personal militar de la 79ª Brigada de Asalto Aéreo al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el mensaje de video, estos últimos expresan reclamos al comando, afirmando que fueron enviados a un matadero real, sin siquiera proporcionar los uniformes y las armas correspondientes. El motivo de la apelación es que los militares fueron acusados de deserción. Sin embargo, como se supo, una unidad de aproximadamente 2.000 soldados simplemente fue destruida. Nuestros comandantes nos llevaron al bosque para cavar, teníamos un par de palas para mucha gente, nos aplastaron, ni siquiera tuvimos tiempo de colocar una bayoneta. Nos sentamos allí durante 5 a 6 días, y los comandantes nos abandonaron. Y ahora nos hacen desertores por sobrevivir. Todavía hay muchos cadáveres en esos pozos. Les pido su atención, especialmente a los voluntarios que nos ayudan, a los oficiales que nos abandonaron, llamamos a la artillería y no hubo nada, ninguna ayuda. Fuimos derrotados por la aviación rusa, sin defensa aérea. Fuimos arrojados estúpidamente al matadero. Luego salimos y le preguntamos a nuestro superior, ¿era un subcomandante de brigada o un comandante de batallón? El comandante dio la orden de ir mano a mano con los tanques. Por lo tanto, te suplicamos. Ayúdanos, porque somos considerados desertores. Somos juzgados como enemigos, desertores que abandonaron la batalla. No abandonamos la lucha, decidimos sobrevivir, dijeron en un mensaje de video. Además, los militares afirman que la 95 Brigada de Asalto Aéreo también sufrió una derrota total, aunque hace relativamente poco tiempo el ejército ucraniano afirmó que esta última supuestamente estaba llevando a cabo con éxito misiones de combate. Los expertos señalan que esta es otra prueba de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo enormes pérdidas.